Participando con la maestra Mónica, Alberto Ruiz Sánchez explora las relaciones apasionadas y muchas veces trágicas entre los creadores y el poder autoritario. Lo hizo en los relatos de los demonios de la lengua y en la novela Los sueños de la serpiente. En otra serie de novelas experimentales, convertidas en libros de culto y reunidas en el Quinteto de Mogador, explora y documenta los laberintos del deseo. Su obra de narrador, poeta y ensayista ha sido traducida a una quincena de lenguas y premiada en varios países, entre otros Rusia, España, Francia, Suiza y Estados Unidos. En 2017 recibió el Premio Nacional de Artes y Literatura. Francia lo distinguió por su obra como oficial de la Orden de Artes y de las Letras. Kentucky lo hizo ciudadano honorario de Louisville y capitán honorario del barco de vapor más antiguo que navega el Mississippi. Desde 1988 codirige con Margarita de Orellana el proyecto cultural y la editorial independiente Artes de México, reconocida internacionalmente con más de 170 premios al mérito editorial. Algo más sobre sus libros en el correo albertoruizsanchez.com y @albertoruiz. Pido un fuerte aplauso para él, por favor. Ahora presento a la gran escritora Mónica Castellanos. Es egresada del Instituto Superior de Cultura y Arte de Monterrey. Escribió su primera novela durante la juventud y a partir de entonces ha colaborado en distintas organizaciones de acción social. Es cofundadora del editorial 42 Líneas, del Centro de Estudios Familiares y Sociales y conferencistas. Desde el 2013 se dedica a lo que ha sido su mayor pasión, la creación literaria. Entre su obra se encuentra Canasta de Comadres, publicada por Azul Editores en el 2015. Aquellas horas que nos robaron, el desafío de Gilberto Bosques, publicada bajo el sello Grijalbo en el 2018 y que obtuvo el premio Antonio García Cubas 2019 en categoría de novela histórica. En 2021 se publicó El aroma de los anhelos bajo el sello Grijalbo, que es el libro que nos presenta hoy la maestra Mónica Castellanos. Muchas gracias por haber asistido y un fuerte aplauso para ella. Muchas gracias, maestros. Nos concede el micrófono. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes, Juan Pablo. No te creas, puedes ir al baño, puedes ir al baño. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Este espacio es tan grande que parece que fuéramos poquitos, pero hay mucha gente aquí, a veces mucha más de las que hay normalmente en las presentaciones literarias. Así es que me da mucho gusto verlo y me da mucho gusto ver a muchas personas que estuvieron aquí ayer. De verdad, muchísimas gracias. No me enteré que estaba Mónica Salmón antes, si no hubiera venido a echarle porras, pero supongo que algunos de ustedes estaban aquí. Allá está Moniquita, ¿cómo estás? Muchas gracias. Está nuestra editora, Fernanda Álvarez, y nuestro editor, Roberto Banchi. Muchísimas gracias. Está tu agente, pero esta gente y mi amiga está, bueno, hay también una escritora maravillosa que acaba de presentar su libro que se llama La Cofradía de las Víboras. Sí. El Jardín del Mar y La Cofradía de las Víboras. Bueno, tengo que leer todo eso. ¿Qué otros autores hay aquí que presuman? A ver. ¿Quién? Aquí la señora levantó la mano. Bueno, quiero decirles, quiero comunicarles el enorme placer que yo he tenido y que ustedes van a tener si leen esta novela de Mónica Castellanos que se llama El aroma de los anhelos. Yo leí su libro anterior, que es muy diferente. Da la impresión, a mí me da la impresión de que este lo escribiste antes y el otro después. ¿Es así? ¿Sí? Sí, se llama el anterior, que fue escrito después, pero eso ya no importa. Se llama Las horas que nos robaron. Y es la historia de un héroe mexicano. Los héroes mexicanos
Los verdaderos héroes en todas partes no son los empistolados, no son la gente con armas y que mata justificado por una causa. Es la gente que salva vidas. Un diplomático, Gilberto Bosques, por decirlo muy brevemente, salvó ¿cuántas vidas? No hay un cálculo exacto porque normalmente la historia se dirige a la documentación, a las visas que están registradas de las personas que vinieron gracias a su gestión. Sin embargo, que son varios miles. Sin embargo, hay una visa Bosques que no era una visa, que era como un salvoconducto, y de ese repartió miles y miles y miles. Entonces no hay un alemán que está ahorita haciendo un recuento, intentando hacer un recuento, pero no hay un dato exacto, se habla de 10,000, 20,000, pero es estimativo solamente. Es una persona, ustedes han visto la lista de Schindler, esta película de señor que salvó a muchísimos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, también en una guerra, Gilberto Bosques salvó a miles de personas, es un diplomático. Ese es el verdadero heroísmo, ir más allá de sus funciones, responsabilidades y posibilidades, ejercer la razón para ir más allá de lo que podían normalmente hacer y salvar vidas en una guerra. Eso es fenomenal. Y es una historia que necesitaba ser contada por alguien que pudiera hacer documentación como historiadora, porque Mónica tiene una vena de historiadora bastante gruesa, y su marido también, me consta. Más que yo. Bueno, pero ella, Mónica, tiene además la facultad de hacer de esta vena de historiadora un placer de contar historias, más el reto de hilvanarlas y tejerlas con destreza. Y entonces el libro de Gilberto Bosques es fenomenal, de verdad. No sé si lo están vendiendo aquí. Sí, aquí lo tienen. Sí, ahí lo tienen. Está la nueva edición de Bolsillo, que lo estamos estrenando también, además. Mi amiga de Random House. Sí, aquí está. Muéstranos el libro. Y el otro también. Ese es el que vamos a hablar más ahorita. Aquí Pero es el de las horas que nos robaron, y Ya además lo la tiene. edición de bolsillo. Que está muy de estreno. Sí. Ajá. Entonces, Puede llevarse el grande para Ujú. sentir más calorcito y el de bolsillo para regalar. Ajá. O si van a viajar al revés. ¿Verdad? Así es. Bueno, ese libro, el de Gilberto Bosques, es fenomenal. Este libro que tiene un espíritu más, aparentemente más de comenzar a contar, aunque ahorita mencionaron otro libro tuyo que yo no sabía, un libro de cuentos, del que espero algún día podamos tener una copia. Sí, es Canasta de Comadres, que fue el primero que escribí. Y que no conozco. Pero este otro libro, El aroma de los anhelos, tiene la frescura de una primera obra que no tiene el otro, porque el otro pues ya se nota el callo. En este también tiene su cosa, que a veces es producto de los editores o de la gente con quien tallereas, pero este libro comienza con una escena que es digna de una película de aventuras. No se las puedo contar con detalle porque si no sería destriparla, pero ustedes imagínense que una mujer en un tren está frente a un pelotón de soldados y ella ve cómo frente al pelotón se hinca la persona que ella ama. Y ahí se acaba ese capítulo. Ella sabe que el pelotón puede disparar. Y luego viene toda la historia. No les voy a decir cómo se desarrolla ese primer capítulo, porque es muy sorpresivo, ni se imagina. Pero ya desde el jalón de atención que da esto que en el cine se llama el teaser, es decir, el que te hace la trampita de agarrar tu atención y robártela, el libro ya tiene ya muestra la destreza del narrador. Es un libro que mezcla dos hilos, dos sustancias diferentes. Una es una historia de amor en una sociedad llena de condicionamientos, por ejemplo, de matrimonios arreglados, de personas que si se enamoran no pueden renunciar al matrimonio que arreglaron sus padres.
de una joven y un joven que de pronto son poseídos el uno por el otro, pero está todo lleno de impedimentos. Toda esa parte es además muy bien documentada en cuanto a la vida cotidiana por Mónica. Cómo describe toda la ropa de la época, incluso los nombres técnicos de cada una de las cosas. Los nombres técnicos de los sombreros, las faldas, los fondos. Todo está perfectamente documentado. Si fuera película tendría así una producción de props, como dicen. No tendría problema. No tendría ningún problema. Pondrían en el catálogo de Hollywood los nombres técnicos, el tipo de chaleco que usaba el doctor, todo está perfectamente documentado. Y esa sección tiene el carácter, digamos, o coquetea con la novela costumbrista. Es una novela que cuenta los condicionantes sociales a los que se enfrenta una mujer joven que tendría en 1910, iba a cumplir 16 años. Es más, asistimos a su cumpleaños. La historia se cuenta en 6 meses. 6 meses que van los últimos 6 meses de 1910. Digamos, hasta noviembre, ¿no? En realidad. Al 20 de noviembre. Es una fecha histórica. Y al mismo tiempo se mezcla una insurrección vinculada al maderismo, a las personas que estaban relacionadas con el maderismo, con la asociación anti-reeleccionista de Madero, y que tenían sede en San Antonio, con cabezas en Monterrey, en Parras, y un poquito también en San Luis. Hay escenas de San Luis. ¿Te faltó más escenas en la cárcel? Porque ahora es maravilloso. ¿Conoces la cárcel? Sí, ya estoy ahí. Entonces ahí falta, si yo fuera productor te diría, ahí tenemos que poner una escena. Siempre que contamos esta parte se oye una sirena, porque Madero está a punto de escaparse de la prisión. Y la mezcla de estos dos hilos, el hilo de la insurrección y el hilo del amor, tiene que ver con un espíritu rebelde, que es el espíritu rebelde de María, esta niña que van a casar, que ella se está enamorando de otro señor, que también sus papás también lo van a casar con otra gente, y que además tiene el espíritu de arrojo para convertirse en correo secreto de la insurrección. Y todo lo que sucede con eso le va añadiendo pequeños ganchos, pequeños giros de interés al libro. Es un libro que yo no sé por qué no, pero es de esos libros que primero debería hacerse la película y luego la novela. No sé por qué, pero ahí yo creo que es una labor de la gente. Vero, ¿ya estás vendiendo la película? Netflix. Aquí, el coeditor del libro debería ser Netflix, ¿no? Es de verdad, está todo dado, las escenas están contadas, todo está perfectamente narrado para hacer una película muy llamativa. Yo quiero preguntarle a Mónica varias cosas. A ver, ¿cómo surge en ella? Porque, bueno, hay personajes, necesariamente los personajes tienen muchísimo de inventado y de documentado a la vez. Es decir, que ahí hubo el nacimiento de un gusanito para crear personajes, pero también para vincularlos a hechos y a personas históricas. En la notita final, que tiene el libro, que es muy interesante, habla de una mujer que fue la primera doctora. Hay de verdad en todo el libro el gusanito de la insurrección, que no es exactamente lo que ella cuenta, pero que de alguna manera está implícito en la trama del libro, y que hace que, aunque ella no cuente la historia con la cual documentó la energía rebelde de una mujer en 1910, la novela esté alimentada de eso. Los libros se alimentan de información, pero se alimentan sobre todo de afectos, se alimentan de cargas que te mueven a escribir esa historia, aunque no cuentes completamente los mismos detalles.
Y yo, conociendo a Mónica, siento que ella se deja llenar por estos ímpetus que de pronto la intoxican y la llevan a juntar datos e inventar historias de otras personas. Bueno, cuéntanos, Mónica, ¿cómo se da en ti este cóctel de intoxicación histórico-amorosa? Sí, muchas gracias, bueno, ante todo, muy gracias, querido Alberto, por acompañarme esta noche. Para mí es un gusto, un placer enorme y además muy honrada de que este talentosísimo y grandioso escritor pues esté aquí, chiquito, no, pero grandote, en lo físico y grandote en lo profesional, ¿verdad? Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Yo menciono a Alberto, a Roberto, a Fernanda, de nuestra querida casa editorial, a Vero, mi agente, y mis amigas queridas, Mónica Salmón, Sofía Robert, Mónica Hernández, que aprecio muchísimo que estén aquí acompañándome esta noche, y para todos ustedes, a los que me han seguido en redes, los Clau, de los clubes de lectura, Adrianita, Ceci, Ulises, o sea, amigos queridos que a través de las redes hemos trabado esta amistad y que nos acompañan hoy esta noche. Respondiendo, bueno, a Juan Pablo, por favor, esta gran invitación que nos hizo estar aquí, si queremos regresar. Ayer decía Alberto que esta feria debía continuar, y yo creo que decía bien. Esta feria de Coyoacán, que es la primera, debe continuar. Yo estoy puesta, Juan Pablo, para las veces que sea necesario. Y bueno, la alcaldía de Coyoacán se lo merece, ¿verdad? Se merece esta feria que puede llegar a ser una de las ferias más importantes, y que bueno, la presencia de ustedes así lo digo. Respondiendo a la pregunta de Alberto, sí hay en este proceso de documentar un gran asombro, el asombro de encontrarme con información que nunca había imaginado que existiera, y era esta participación de la mujer de la clase media, algunas de la clase alta, en lo que es la gesta de la Revolución Mexicana. O sea, cuando hablamos de revolución, ¿qué entendemos? ¿Qué es lo primero que se viene a nuestras mentes? El centro de México, ¿quién? Francisco I. Madero, Pancho Villa, Venustiano Carranza, Zapata. Pero ¿y las mujeres? ¿Dónde quedaron las mujeres de la revolución? ¿En quiénes pensamos cuando pensamos en las mujeres de la revolución? En las que estaban con los soldados, con las adelitas, con sus cananas, las soldadescas. Pero estas otras mujeres que yo me encontré, Alberto, que trabajaron muy activamente en el club del Partido Liberal Mexicano, mujeres que arriesgaron sus vidas sirviendo como correos, que distribuyeron propaganda, mujeres como Matilde Montoya, que se aventuró, se atrevió a decir que quería estudiar medicina, en un momento de la historia donde la mujer era impensable, era ridículo, era absurdo, es más, era motivo de risa que una mujer pudiera pensar en entrar a la facultad de medicina. Entonces, lo que viene aquí es una interpretación, Alberto, de una realidad antigua, o sea, una realidad de la mujer en aquella época, que yo al mismo tiempo pues traigo a colación, ¿no?, a través de esta novela. Es decir, esta realidad que se vivió y que no queda registrada en la historia, que queda a la sombra de todas estas mujeres. Y les ponía el ejemplo, y Sócrates comentó, muchas mujeres sufrieron, algunas dieron su vida, para que nosotros hoy podamos estar aquí sentadas en pantalones. Para simple y sencillo. O sea, una cosa que parece insignificante, pero que en su momento fue una enorme batalla. Eso y el voto femenino que se nos dio aquí en México a las mujeres hasta 1953, o sea, no tiene nada. Entonces ahí viene esta inquietud, Alberto, descubrir todo esto, el querer escribir El aroma de los anhelos y crear este personaje que es María Treviño, porque de alguna u otra manera también me di cuenta que la gesta intelectual de la Revolución Mexicana se dio en el noreste de México, desde San Antonio, Texas, allá donde estaban los hermanos Flores Magón. Todo el pensamiento liberal estaba en aquella parte, en
el noreste de México, Monterrey, Parras, Coahuila, de donde surge Francisco I. Madero, y es lo que también yo quería dejar pues plasmado en estas páginas de la Roma de los Anales. Y la documentación que tú vas incluyendo en el libro, todo el tiempo nos sorprende. Por ejemplo, cuando le dan al tío de María un balazo, pues el novio de María lo tiene que operar. ¿Y qué creen? Que Mónica se puso a documentar cómo es una operación para sacar la bala. Y entonces nos mete completamente a sacar la bala. Pero así en todo, la escena en la que se pone pantalones. ¿Qué se siente ponerse pantalones de hombre? Esa escena es tan significativa y tan importante para mí, porque además, o sea, como mujer, yo, bueno, al menos a mí me tocó de joven, que yo veía a mis hermanos, tengo 3 hermanos, y los veía entrar y salir de casa, llegar a la hora que querían, y a mí me metían a las 11 de la noche. O sea, entonces muchas veces yo anhelé, y esa parte de la novela donde el personaje se pone los pantalones de su hermano y dice, oye, están más cómodos que la falda, la cantidad de faldas y los enanos que traía debajo, ¿verdad? ¿Y por qué yo no los puedo usar? O sea, ¿por qué yo no puedo ponerme los pantalones de un hombre? Y esa es una pregunta que yo me hice a mí misma desde muy joven, porque me tocó vivir así, en un ambiente donde a los hombres les eran permitidas muchas cosas y a mi hermana y a mí no. Y bueno, cuéntanos del título. ¿Por qué el título de La Roma de los Anales? Bueno, eso es importante. Y a mí se me antojaba muchísimo una novela que fuera muy sensorial. Entonces está toda esta fragancia de la producción del vino en Parras, Coahuila, los guisos, los postres, los dulces. La escena de la vendimia es bellísima. Sí. ¿Qué se siente pisar las uvas? ¿Ustedes ya han pisado uvas? A ver, ¿quiénes han pisado uvas? Ande, están viajadas. Bueno, Mónica también, porque como lo cuenta seguramente. Sí, es una experiencia fabulosa que yo no he tenido, sin embargo tengo la imaginación. ¿Sí? También alguien te contó, ¿no? Sí, también. Bueno, toda la relación con Parras es también muy interesante. No terminé de contarle por qué La Roma de los Anales. Bueno, esa es una de las razones, ¿no? Yo tenía muchos deseos de que esta novela fuera muy sensorial y que el lector pudiera sentir que estaba en Parras, sentir que estaba en el viñedo, sentir que era testigo de esas mujeres que se levantan la falda, se meten al lagar y con los pies de manera delicada comienzan a pisar la uva de una manera tan sensual, tan que prácticamente es como si la uva, el mosto, toda la pulpa de la uva entrara por la planta de sus pies y las inundara de alguna manera. Pero también son los anhelos de esta joven que quiere luchar por el voto femenino y por una participación de la mujer en la política. Pero también son los anhelos de Porfirio Díaz por quedarse en el poder. Y son los anhelos de Francisco I. Madero por una república, o sea, por un país con una democracia que no había tenido en 30 años. Y entonces vienen a ser los anhelos de todos, de cualquiera de tus anhelos, mis anhelos, ¿verdad? Y de ahí viene este título. Y bueno, pero cuéntanos, ¿cuándo viene el disparador, el primer anhelo tuyo de escribir la novela? O sea, ¿a qué está vinculado? ¿A algo sensorial? ¿A una información? ¿Fue otra cosa y evolucionó en esto? A ver, cuenta cómo sucedió. Fíjate, esto viene a cuento primero por una situación personal. Sí, yo pasé por un momento de enfermedad muy difícil y el médico que me atendió en su clínica, un grupo de médicos y enfermeras, fueron un paso más allá del deber profesional. Entonces yo descubrí que porque existía un tipo de persona, un tipo de hombre, un tipo de médico, con una calidad humana excepcional. Y fue tanta su ayuda, Alberto, que yo dije, yo voy a crear un personaje que sea un médico y que tenga estas características. Entonces, ese fue el detonador para hacer El Aroma de los Anhelos. Luego viene todo el proceso de investigación, porque dije, bueno, este personaje, que va a ser un hombre muy honorable, muy íntegro, con una gran conciencia
sobre la justicia social, pues se me antojaba más como una novela de época, y ahí me encantó la revolución. Pero cuando descubrí todo lo del Partido Liberal Mexicano es cuando recorro en el tiempo a esos 4 meses o 6 meses antes de la Revolución Mexicana, que es el tiempo en el que se desarrolla la novela. Aquí vamos a entrar en algo más íntimo, porque ahora que ya contaste esta escena, algo central en el libro es la perturbación profunda que tiene María cuando está cerca del médico y cuando el médico está ejerciendo su profesión. Y a mí me han contado varias amigas que una amiga el otro día que estaba en el hospital tenía un grave problema porque se enamoraba de todos los médicos. Todos los médicos que entraban le robaban un pedazo del corazón. Claro, no está tu marido y no se está. A ver, que esté grabando, deje de grabar. A ver, cuéntanos. ¿Cómo se movió tu corazoncito de escritora con los médicos? Sí. No es que te enamores, es que te crea un sentimiento de tal gratitud, porque de alguna manera te sanan, pero también te salvan. ¿Sí? O sea, o al menos a mí en ese caso en concreto fue lo que sucedió. No te enamoras de la persona en sí, sino te enamoras más bien de esta idea de alguien que puede, con su manera de ser, con su actuar, hacer un bien mayor hacia otra persona. Eso es de lo que te enamoras. Y eso es lo que yo quería dejar plasmado en el aroma de los ángeles. Bueno, y además, en la vida real, el médico que me atendió era guapísimo. Bueno, en justicia, pero tengo que decir, porque así era, ¿verdad? Y dije, bueno, siendo fiel a la que olía. Ajá, pues estás haciendo que me sonroje, me toqué vergüenza. ¿Por qué lo conviertes en Chapman? Porque Chapman es una familia que fue dueña de la hacienda de Perote. Entonces es una familia que existió. Yo creo este personaje, no es el personaje real, pero adopto el apellido y lo ubico exactamente en esta hacienda que sigue estando en pie en Parrascobueno. Lo que es muy chistoso es que a todo mundo lo tratas por su nombre y a él todo el tiempo le dices el doctor, y el doctor llegó, y el doctor entró. O sea, tardas mucho en realmente romper el turrón con el doctor como narradora. O sea que ahí sí hubo perturbación. Bueno, no, lo que pasa es que estaba visto desde la perspectiva de esta jovencita, que lo está viendo con todo ese respeto, ¿verdad? No podía igual. ¿Cómo iba a estar así como que de igualada? La mamá la iba a regañar, no podía. Bueno, una cosa interesante en la novela es que la nana, claro, todos los arrullos, las palabras de sabiduría, pues son bilingües, ¿no? Están en náhuatl y en español. Un poco de ese personaje. Este personaje para mí es entrañable. La nana refugio es uno de mis personajes favoritos de la novela, porque ella representa todo lo que es la raíz de México, la raíz del ser mexicano. O sea, todas esas costumbres, tradiciones que de alguna manera se nos van quedando y que es importante rescatar. Cosas como las que están haciendo tú y Maggie. ¿Dónde está Maggie? Cosas como las que hace Maggie, que son tan importantes y que de alguna manera, bueno, este personaje que es la nana refugio los representa. O sea, toda esta carga de cultura, de sabiduría ancestral, y que María la encuentra y se adhiere a ella de manera natural, cariñosa, ¿verdad? Y que además en determinados momentos es más cercana que la madre, ¿no? El momento de la menstruación, por ejemplo. Sí, esa es una escena preciosa donde ella se confía más a su nana cuando se convierte en señorita y cree que se va a morir, cree que no sabe qué le está sucediendo y su nana es quien la tranquiliza. Ahora, yo no pude identificar, describes muy bien el vestido regional, yo no lo pude identificar. Falda negra, a ver Maggie, falda negra, blusa floreada en el peto, y a veces quexqueme. Y un tocado, ¿es de Puebla? Es de la Huasteca. Es de la Huasteca. De la Huasteca. Y un tocado. Ajá, yo la canción que ella canta en náhuatl
Es una canción que fue muy difundida y de hecho me tocó en un club de lectura que una de las señoras me la cantó. Fíjate qué cosa tan maravillosa. Y bueno, yo dejo que la nana, que en voz de la nana surja, brote esta canción tan hermosa, que es una canción de cuna. Si hicieras el playlist para El aroma de los anhelos, pondrías esta canción, por supuesto. ¿Y qué más? Sí, ¿qué más? Bueno, pues habría mucha música de la época, estaría quizá música de Juventino Rosas, Alejandra, el vals Alejandra, que incluso lo bailan en algún momento el Dr. Chapman. Música de la época, definitivamente. Bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero hay que encontrar el productor para que nos haga la película. No sé si alguien quisiera, una de las amigas quisiera decir algo. No sé si alguien del público quisiera preguntarle algo indiscreto. Porque no mordé porque Alberto ni yo, a mí ya nada más se me ocurren cosas que no puede decir. Y acá, sí, nada más hay que pasar ese micrófono. ¿Les quitamos el tuyo? Sí, claro. Sí. Pues yo más que un aspecto personal me gustaría sobre el personaje de María Montoya. Como correo, ¿cuál fue su papel y pues el sentir de esta muchacha? Y bueno, pues esa irreverencia y ese rescatar el ser femenino, como usted comentaba, ¿no? Que generalmente la historia pareciera que las hacen los hombres y siempre pues están ahí también las mujeres. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que eso, esta aventurarse de María a servir como correo, en parte por la edad, lo joven, de no saber los riesgos que corría, en parte por la inteligencia, porque es una chica, María es un personaje que lee, y eso es una cosa muy importante. Es una jovencita que lee Los Miserables, que lee Regeneración, que lee Punto Rojo de Praxedis, y de alguna manera se va formando un criterio. Es una chica que crece en un ambiente muy politizado, los generales y los políticos van a su casa y ella se esconde debajo de las mesas. Y bueno, y toma este riesgo de fungir como correo, como una manera de ser útil, como una manera de servir a México, ¿verdad? No les voy a contar lo que sucede después, porque quizá la novela tiene que leer, pero ella convence de manera muy inteligente a su papá, ¿verdad? Justificando con que nadie iba a sospechar que el general Treviño enviara a su hija como correo, ¿verdad? Y eso es lo que sucede. Los detalles que plasma Mónica van al grado de cosas que son muy útiles en la vida. Por ejemplo, si uno usa corsé, ¿dónde hay que meter el mensaje secreto? ¿En qué parte del corsé hay que esconder el mensaje secreto? De hecho no cuento más para para no revelar el final, pero no lo encuentran. Y es muy importante, sépanlo, que hay que hacer como una cruz al cerrar el corsé y terminar donde comienza. Esto del corsé, o sea, uno lo puede ver como algo muy fácil, pero de veras que era una técnica precisa de por dónde empezaban a hacer los lazos y por dónde los terminaban. Además, el corsé es una metáfora de la sociedad, hablando de esta interpretación de lo que era la realidad de aquel entonces, de las normas sociales que le estaban impuestas a la mujer. O sea, es un corsé social el que se le había impuesto, donde asfixiaba sus aspiraciones, ¿verdad? A todas las mujeres. Y por eso lo único que tenían que preocuparse pues era por saber coser, saber bordar, saber pintar y buscarse un buen marido. Y eso era la única aspiración, ¿verdad? Hay una frase tremenda ahí en la novela que es una muy común en el norte, donde decían que las mujeres debían de estar siempre como las escopetas, ¿verdad? Cargadas y detrás de la puerta. Entonces, esa manera de ver a la mujer es tremenda, porque refleja la manera de pensar de una época donde la mujer era completamente
pues denigrada. Y el corsé es esta metáfora de esas normas y de estas reglas sociales que la tuvieron oprimida por muchísimo tiempo, ¿verdad? Ya aventamos el corsé, gracias a Dios. Y bueno, nos quedan muy poquitos minutos, pero yo quisiera aprovechar para que, ya que hablamos de los dos libros, y para que la gente se anime, si puede, a llevarse los dos. Ya dijimos que uno de ellos está en bolsillo, además. Ya hablamos de lo que tienen de diferentes, pero hablemos o cuéntanos qué es lo que tienen, qué es lo que comparten los dos libros, como retos para ti como escritora y como algo a lo que se encuentre la gente. Yo creo que el mayor reto en los dos es que la historia no me gane, o sea, la historia con mayúscula, o sea, que no le gane el dato histórico, el archivo, el documento a la historia en minúscula, o sea, a la narración, a la novela. Hay una línea muy delgada donde, al menos en mi caso, puedo caer o podemos caer en hacerlo como una clase de historia, ¿verdad? Cosa que no debe de suceder. Entonces yo creo que eso es en común lo que han tenido las dos novelas, ese reto de tener la capacidad para realmente novelar la historia y no que nos gane, no que me gane. En personajes, bueno, la creación de Gilberto Bosques fue muy difícil, porque no es lo mismo cuando creas un personaje de ficción a cuando tienes que escribir a alguien que existió, a alguien de la vida real y que además convives con su familia. O sea, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Laurita Bosques, su hija. Ella leyó el manuscrito, me encantó, no me cambió más que una frase, fue todo la observación que me hizo. Y entonces el mayor reto fue ese, el crear este personaje y hacerlo con justicia, ¿verdad? ¿No te has encontrado en Monterrey alguien que te diga, al contar la vida de María, estás contando la vida de su tía o de su abuelita? Claro que sí, me ha tocado en 2 ocasiones. Hay un lector que incluso estuvo en mi casa, fue y me dijo: Mónica, esta novela, la novela de aquellas horas que nos robaron es muy buena, es buenísima, pero esta me encantó, porque mi mamá era diputada, era política, siempre luchó por participar en actividades que cambiaran a nuestro país. Entonces yo veía el personaje y estaba viendo a mi mamá desde su juventud. Entonces sí me ha tocado. Bueno, no sé quién se quedó con el micrófono, el de las preguntas, pero si alguien más quiere usarlo, es ahora o nunca. Estimado público, el micrófono está abierto. Si alguien quiere interactuar con nuestros ponentes, únicamente levante la mano. Sofi, que sabe de lo que hablamos. Sé de lo que hablamos efectivamente, y cuando tienes ante ti una novela que se desarrolla en una época tan llena de cosas, porque la época pre-revolucionaria como la revolucionaria está llena de datos, de sucesos importantísimos que, bueno, bien sabemos que cambiaron el rumbo y la historia de nuestro país, pero evidentemente tú te informaste muchísimo, leíste muchísimo, pero a la hora de desmenuzar y decir, a ver, este dato sí lo voy a meter, este otro es buenísimo, pero ya no me cabe aquí, o sea, porque pudo haber quedado un libro de 1200 páginas, ¿verdad?, con todo lo que podías haber dicho de esa época, inmersa, claro, en la, pues, el personaje principal, pero ¿de qué manera logras decidir qué sí incluir y qué no de los datos duros? Bueno, la misma historia te va llevando, Sofi, y pues tú lo tienes también comprobado. Si estoy hablando o ubicando la novela en los meses previos, pues no me puedo pasar a lo de después. O sea, aunque sea información que ya tenga, sí lo podría haber hecho. Claro, un narrador omnisciente se puede mover en el tiempo sin ningún problema. Sin embargo, yo quise respetar esa temporalidad y esa fue la pauta para decir qué entra y qué no entra de información. Entonces,
ese fue como que el parámetro por el cual me regí. Y el otro es el que la misma historia te va llevando. Si María se bajaba del carruaje y ponía el pie en él, ¿cómo se llamaba la cosita esa? Que estaba en el pescante, Entonces, ese es otro dato que tienes que checar, que tienes que investigar. O la leontina, porque pues no era el reloj, ¿verdad? No había relojes de pulsera en esa época. Entonces, son pequeñitos datos que te remiten a tener que hacer un trabajo de investigación para mantener la credibilidad de tu personaje con el Fedora, ¿verdad? Que se quitaba de Borsalino, que además es la marca del Fedora concreta que usaba el personaje. Y que bueno, pueden ser minucias, Sophie, pero que le dan, creo yo, a la narrativa como una chispa adicional, ¿no? Bueno, ya estamos pasándonos de tiempo. Yo quiero invitarlos a quedarse a la presentación de Sophie Goldberg, que va a estar aquí, esta autora maravillosa y querida por todos nosotros. Yo voy a estar aquí firmando las novelas para los que quieran llevársela. Y bueno, agradecerles a todos ustedes su presencia. Alberto, muchísimas gracias por este ratito de esta charla, que yo creo que nos hemos podido haber quedado otra hora todavía platicando, pero bueno, el tiempo es limitado. Y aquí estamos para lo que venga después. Para lo que sigue. ¿Por qué la pregunta? La pregunta clave es: ¿qué estás trabajando ahora? Sí, sí se puede, claro que se puede. Nada más por morbo. Es una historia regional también del noreste de México, pero de la zona carbonífera. Sí, ya estoy por terminarla, yo creo que en un par de meses ya la tendrá mi agente, ahí la estaremos ya empezando a revisar. Sobre el accidente en Pasta de Conchos, donde fallecieron 67 mineros, de los cuales 65 todavía están abajo, y es una historia que se hilvana, que se trenza con una historia familiar. Entonces, lo que sucede es que hay un viaje, hay una introspección, hay un descenso a la mina, pero también hay un descenso a la naturaleza humana. Entonces hay algunos secretos de familia oscuros que me van a permitir hacer este ejercicio, análisis, esta investigación dentro del alma humana para ver, y al mismo tiempo es un paralelismo con el minero que desciende a la mina, al oscuro de la mina. Sensacional. Ya, se apuren a comprar los derechos de la película. Muchísimas gracias.